Dentro de cada una de nuestras células, ahora mismo, hay un caos de miles de reacciones químicas. Miles. Y la pregunta es, ¿cómo es que todo esto no es una explosión anárquica? ¿Cómo se mantiene el orden, la precisión, el control en medio de todo ese torbellino? Esa es la pregunta fundamental, claro. Hoy vamos a explorar la respuesta. Unas moléculas que son como los directores de tráfico, los interruptores maestros, los ingenieros de precisión de la vida. Las enzimas. Y para empezar a entenderlo, pensemos en algo súper cotidiano, el azúcar de mesa. La sacarosa. Es una bomba de energía. Sí, claro. Su conversión a CO2 y agua libera una cantidad de energía enorme. Y sin embargo, una bolsa de azúcar puede estar en la despensa. Años. Perfectamente estable. Pero en nuestro cuerpo, esa misma reacción, la misma, ocurre en segundos. La diferencia es la catálisis, claro. Y ahí entran las enzimas, proteínas especializadas que dirigen todo el espectáculo. Son increíblemente potentes y sobre todo absurdamente específicas. Y funcionan en condiciones súper suaves, las de nuestro cuerpo, de pH, de temperatura. Nuestra misión hoy, entonces, es desentrañar cómo lo hacen. Y vamos a usar como guía el capítulo 6 del Leninger. La idea no es reemplazar la lectura, sino construir un andamio, un marco conceptual para entender a estas maravillas. Es que son una pieza central de la bioquímica. Su relevancia va desde entender enfermedades, donde medimos su actividad en la sangre para un diagnóstico, hasta diseñar fármacos que las tienen como blanco. Son, en esencia, las que hacen que la química de la vida sea, pues, posible. De acuerdo. Empecemos por lo más básico. Si las enzimas son las directoras, como decíamos, ¿cuál es su instrucción principal? ¿Es crear más producto o es simplemente hacer todo más rápido? Esa es la distinción clave. Su única instrucción es más rápido. Ah, ok. Una enzima acelera la velocidad con la que una reacción llega a su equilibrio, pero no puede cambiar cuál es ese punto de equilibrio. Si una reacción, por su química, va a terminar con un 90% de producto y un 10% de reactivo, La enzima no puede hacer que sea 95-5. imposible. No puede cambiar esa proporción. Solo puede hacer que llegues a ese 90-10 en un segundo en lugar de, no sé, 10 años. A ver, siempre se usa esta analogía, ¿no? La de la colina que hay que Sí. escalar. Que hay que escalar para ir del sustrato al producto. La barrera de energía de activación, sí. Exacto. Y es útil, ¿eh? Pero a nivel molecular, ¿qué es exactamente? ¿Qué significa escalar esa colina? La enzima está, no sé, doblando la molécula. Esa es una forma excelente de imaginarlo. El punto más alto de esa colina es lo que llamamos el estado de transición. Es un instante increíblemente fugaz, dura menos que un parpadeo, donde los enlaces del sustrato están estirados, a punto de romperse, y los nuevos a punto de formarse. Es una configuración molecular muy, muy inestable, de altísima energía. Y la energía que necesitas para llegar a esa cima es la energía de activación. Eso es. Y ahí, justo ahí, es donde la enzima hace su magia. Ok, aquí viene lo bueno. La enzima se une al sustrato y a través de un montón de interacciones lo estabiliza precisamente en esa forma de transición. Y al hacerlo, bueno, pues reduce drásticamente la energía que necesitas para llegar a ese punto. Baja la altura de la colina. Baja la altura de la colina. Exacto. Y de repente, muchísimas más moléculas tienen la energía suficiente para hacer el viaje. La velocidad de la reacción se dispara. A veces por factores de miles de millones. Entendido. Eso es lo que hacen. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacen? Sé que todo pasa en un lugar específico de la enzima, una especie de bolsillo llamado sitio activo. Correcto. El sitio activo es el escenario principal. Es una hendidura tridimensional muy específica donde se une la molécula del sustrato. Y la unión de los dos forma lo que llamamos el complejo enzima-sustrato, o complejo ES. Y esto me lleva a la idea clásica que todos aprendimos, la del modelo de llave Y cerradura, claro. el de Emil Fischer. Ese mismo. Es una imagen muy potente, muy intuitiva, pero tengo la sensación de que no es toda la historia. No solo no es toda la historia, sino que es una simplificación que, de hecho, puede llevar a errores de concepto. Fue una idea genial en su momento,
pero hoy sabemos que es mucho más sutil. Un momento. ¿Me estás diciendo que el modelo que todos aprendimos está mal? ¿Que un encaje perfecto entre enzima y sustrato sería en realidad un desastre para la catálisis? Eso sí que es contraintuitivo. Completamente. Piénsalo así. Si la enzima fuera una cerradura perfecta para la llave, para el sustrato, una vez que el sustrato entrara, estaría tan estable, tan cómodo ahí dentro, que no querría cambiar. Exacto. La enzima lo estabilizaría tanto en su forma inicial que habría creado un pozo de energía. Para convertirlo en producto, ahora tendremos que superar no solo la colina de la reacción, sino también salir de ese pozo. En realidad, aumentaríamos la energía de activación. Increíble. O sea que la enzima no está diseñada para encajar con el sustrato en reposo. Exactamente. El concepto clave, y esto es fundamental, es que la máxima complementariedad de la enzima no es con el sustrato, Sino con... sino con el estado de transición. O sea, la enzima no es un guante perfecto para la mano. Es un guante perfecto para la mano en el momento de lanzar una pelota. Está diseñada para la acción, no para el reposo. Esa es una analogía fantástica. Justo eso. La enzima se une al sustrato, pero el encaje perfecto, la optimización de todos los puentes de hidrógeno, las interacciones iónicas, se logra cuando el sustrato se deforma para alcanzar ese estado de transición tan inestable. Y la energía que se libera al formar esas interacciones. Esa energía, que llamamos energía de unión, es la que paga el costo energético de alcanzar la transición. Y a esto se le suma el modelo de ajuste inducido de Koshland. Que dice que la enzima no es rígida. Eso es, que la propia unión del sustrato provoca que la enzima cambie de forma, como que lo abraza, y orienta todos sus grupos químicos para facilitar aún más el paso por el estado de transición. Ok, el sustrato está en el sitio activo. La enzima lo ha abrazado para estabilizar su estado de transición. ¿Qué trucos químicos usa la enzima en ese momento para dar el empujón final? Usa un arsenal de estrategias, y a menudo varias a la vez. Una de las más comunes es la catálisis ácido-base general. Suena complicado. Pero la idea es simple. El sitio activo tiene aminoácidos como la histidina que pueden donar o aceptar protones, o sea, actuar como ácidos o como bases. Su función es prestar o tomar un protón en el momento justo para estabilizar intermediarios cargados que de otra manera colapsarían. O sea, es como si la enzima tuviera un par de manos que pueden dar o quitar un protón justo en el momento clave para que la molécula no se arrepienta y se eche para atrás. Justo así. Es como un entrenador molecular que la empuja a seguir adelante. Ok, ¿qué más hay en esa caja de herramientas? Otra estrategia importante es la catálisis covalente. Aquí la enzima se vuelve parte de la reacción formando un enlace covalente temporal con el sustrato. Se pega al sustrato por un momento. Exacto, y al hacerlo, crea una ruta de reacción totalmente nueva, una diferente, con una colina energética mucho más baja. La clave es que este enlace es siempre transitorio. La enzima tiene que liberarse intacta al final para poder hacer su trabajo una y otra vez. He leído que muchas vitaminas y minerales son cruciales para la salud. ¿Tiene que ver con esto? Las enzimas necesitan ayudantes no proteicos como iones metálicos. Absolutamente. Eso nos lleva a la catálisis por iones metálicos. Casi un tercio de las enzimas conocidas los necesitan. Iones como el zinc, el magnesio, el hierro. Actúan como cofactores. ¿Y qué hacen exactamente? Pueden ayudar a orientar al sustrato para que encaje mejor, o su función más común es usar su carga positiva para estabilizar las cargas negativas que se acumulan en el estado de transición, haciéndolo menos inestable y, más fácil de alcanzar. Por eso una deficiencia de ciertos minerales puede tener efectos tan profundos. Entiendo la mecánica molecular, pero si yo fuera una científica en un laboratorio, ¿cómo podría saber si una enzima está trabajando a tope o si está siendo perezosa? Se puede medir su velocidad. Claro, y eso es el campo de la cinética enzimática. Nos da información valiosísima. El experimento clásico es, mantienes fija la cantidad de enzima y empiezas a añadir sustrato poco a poco, midiendo la velocidad a la que aparece el producto. Y supongo que al principio, a más sustrato, más velocidad. Correcto. Al principio la relación es casi lineal. Pero, y esto es lo interesante, llega un punto en el que aunque sigas añadiendo más y más sustrato, la velocidad deja de aumentar. Se estanca. Llega a una meseta. Se satura. Se satura, exacto. Para usar una analogía,
Imagina una línea de cajas en un supermercado con un número fijo de cajeros, que son las enzimas. Al principio, cada cliente nuevo que llega, el sustrato, pasa inmediatamente. Pero cuando todos los cajeros están ocupados, se forma una cola. Y añadir más gente a la cola no hace que los cajeros trabajen más rápido. No, han alcanzado su velocidad máxima. Esa es la V+, la velocidad punta de la enzima. Exacto. Y hay otro parámetro igual de importante, la Km, o constante de Michaelis-Menten. La Km, sí. Conceptualmente, la Km es la concentración de sustrato a la que la enzima trabaja la mitad de su velocidad máxima. Es un indicador de su eficiencia, de alguna manera. Una Km baja significa que la enzima es muy buena para atrapar su sustrato y trabajar eficientemente incluso cuando hay poco disponible. Y aquí viene algo que me parece fascinante. Me han dicho que los valores de Km de muchas enzimas son muy parecidos a la concentración normal de su sustrato dentro de la célula. Y ese es uno de los puntos más elegantes de la bioquímica. Es una evidencia clarísima de adaptación evolutiva. Es increíble. Es como si un coche estuviera diseñado para tener su máxima eficiencia de combustible justo a la velocidad a la que conduces todos los días para ir al trabajo. La evolución ha ajustado la sensibilidad de la enzima para que sea máxima justo en el rango de concentraciones en el que vive. Ese es el punto clave. La enzima está perfectamente ajustada a su entorno. Y por eso mismo, es muy sensible a cambios en ese entorno, como la temperatura o, sobre todo, el pH. Claro. Cada enzima tiene un pH óptimo porque los aminoácidos de su sitio activo necesitan tener un estado de carga específico para poder hacer su trabajo de catálisis. Si el pH cambia, se protonan o desprotonan, y la actividad cae en picado. Entonces las enzimas están ajustadas a su entorno, pero las necesidades de la célula cambian a cada segundo. No pueden estar siempre encendidas a máxima velocidad. ¿Cómo pisa la célula el freno o el acelerador? Aquí entramos en el fascinante mundo de la regulación enzimática. Una de las formas más directas es la inhibición. En la inhibición competitiva, una molécula que se parece mucho al sustrato compite por el sitio activo. Ah, es como si alguien pusiera una llave falsa en la cerradura. No la abre, pero impide que entre la llave correcta. Perfecta analogía. Aunque, si tienes suficientes llaves correctas, al final alguna entrará. Exacto. Se puede superar aumentando la concentración del sustrato real. Pero hay otro tipo de inhibición, la no competitiva o mixta. En este caso, el inhibidor no compite por el sitio activo, se une a otro lugar de la enzima. Entonces, no está bloqueando la cerradura. ¿Qué hace? Es como si alguien doblara el marco de la puerta. La cerradura está libre, pero la puerta entera está deformada y la llave ya no funciona bien. No importa cuántas llaves tengas, no puedes arreglar el marco. No compiten, por lo que añadir más sustrato no revierte el efecto. Eso es sabotaje directo. Pero imagino que hay sistemas de control aún más elegantes, como una especie de control remoto. Esa es la regulación alostérica. Las enzimas alostéricas son los verdaderos interruptores del metabolismo. Tienen sitios reguladores, distintos del sitio activo, a los que se unen unas moléculas que llamamos efectores alostéricos. Y estos pueden ser activadores, que encienden la enzima, o inhibidores, que la apagan. Dame un ejemplo clásico para que reentienda. La enzima ATCasa es un paso clave en la fabricación de los bloques para construir el ADN. Bueno, pues el producto final de toda esa larga ruta metabólica, una molécula llamada CTP, actúa como un inhibidor alostérico de la ATCasa, la primera enzima de la ruta. Es un sistema de retroinhibición o feedback. Exacto. Cuando la célula ya tiene suficiente CTP, el propio producto viaja al principio de la cadena de montaje y le dice a la primera máquina, para, ya tenemos suficiente. Un sistema de control de la demanda elegantísimo. Pero hay más. La misma enzima, la ATCasa, es activada por otra molécula, el ATP. El ATP es la principal moneda energética de la célula. ¿Ok? Su presencia en altas concentraciones es una señal de que la célula tiene energía y recursos de sobra. Y es un buen momento para crecer y dividirse, y para eso se necesita ADM. Así que la ATCasa integra dos señales, la de necesidad de producto, o sea, hay poco CTP, y la de disponibilidad de energía, hay mucho ATP, para tomar una decisión. De acuerdo, si juntamos todo esto,
la cinética, los inhibidores, los activadores a distancia, me da la impresión de que llamar a las enzimas simplemente catalizadores es casi un insulto. Un poco sí. Son mucho más. Son como los microprocesadores de la célula, tomando decisiones complejas en tiempo real basadas en múltiples entradas de datos. Ese es el concepto integrador. Las enzimas reguladoras, especialmente las que están al principio de las rutas metabólicas, no son meras trabajadoras. Son las compuertas, los puntos de control. Controlan el flujo. Controlan el flujo de metabolitos a través de toda la ruta, decidiendo si una vía metabólica está encendida o apagada. Son las que traen el orden al caos que mencionabas al principio. Esto es lo que permite a una célula responder de forma tan dinámica. Si hay muchos nutrientes, activan las rutas para almacenarlos. Si falta energía, encienden las rutas para obtenerla. Son las que mantienen la homeostasis. Son los nodos que conectan toda la química celular en una red coherente, funcional y sobre todo adaptable. Sin esta intraíble capa de regulación enzimática, la vida, con su orden y su capacidad de respuesta, simplemente no sería posible. Entonces, para resumir esta inmersión, las enzimas crean orden a partir del caos, acelerando brutalmente las reacciones al bajar las barreras de energía. Logran su increíble especificidad no por encajar con el sustrato quieto, sino por ser complementarias al estado de acción, ese efímero estado de transición. Y, lo más importante, no son solo aceleradores pasivos, son los reguladores activos que, a través de la inhibición y la alostería, actúan como los centros de mando de la célula, dirigiendo el tráfico metabólico para construir la compleja sinfonía de la vida. Esperamos que este marco conceptual sirva como un buen mapa para adentrarse en la lectura detallada del capítulo. Exacto. Y para terminar, dejamos una idea para la reflexión. Hemos hablado de cómo las enzimas evolucionaron para ser catalizadores casi perfectos, optimizados para unirse a un estado de transición que dura apenas una fracción de segundo. Esto nos lleva a una pregunta fascinante. Si la enzima nunca ha visto de forma estable aquello a lo que se une con más fuerza, ¿cómo opera la selección natural para lograr esa complementariedad tan efímera?